Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Les saludo nuevamente con mucho gusto. Estamos iniciando Voces y Sentimientos de Puebla a través de la señal de sabersinfin.com y corporacioninmanente.com.mx. Agradezco nuevamente el apoyo, como siempre, de David Méndez en los controles, que hace posible que lleguemos hasta ustedes. Y quiero aprovechar para dar la bienvenida a nuestra invitada. Está nuevamente con nosotros la maestra Araceli Morales Nava. Ella es psicoterapeuta. La semana pasada estuvimos platicando de las adicciones, sobre todo hace 8 días nos centramos en algunas adicciones sin sustancias que generen la adicción. Hoy vamos a continuar con el tema de las adicciones, pero vamos a platicar de manera más específica de lo que ocurre con los inhalables. Bienvenida, maestra, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por el espacio, buenos días a todos. Al contrario, gracias por estar nuevamente con nosotros. Platicábamos la semana pasada en el tema de adicciones, justamente. Los inhalables son de las sustancias que más daños causan, que más problemas generan y que lamentablemente son de los más utilizados, sobre todo entre adolescentes y jóvenes. Así es. Y sí es importante saber reconocer, sobre todo en la familia, ¿no? Porque la fácil accesibilidad que se tiene a este tipo de sustancias, pues es lo que ha incrementado el alto consumo actualmente y, como tú has dicho, ¿no? Precisamente en los jóvenes. Entonces es importante saber qué son los inhalables. Principalmente son vapores que provienen de líquidos volátiles, productos en aerosol o gases que, al ser inhalados e introducidos por las vías respiratorias, producen depresión del sistema nervioso central. Cuando ocurre esto, nuestra conducta, nuestro comportamiento se modifica en un instante. Y bueno, quiero decir que el consumo de inhalables puede provocar la muerte desde la primera vez que se consumen, ¿sí? Estamos hablando, ¿qué tipo de inhalables hay? Bueno, estamos hablando propiamente de gasolinas, de alcohol. Los utilizados que hay con mayor frecuencia en México son los solventes orgánicos, que son compuestos derivados del carbono del petróleo y se producen para dar apoyo a la actividad diaria en la industria. Digamos que en cualquier lugar podemos encontrarlos. Estamos hablando también del éter, del thinner, de todos los solventes que se utilizan para pintar, ¿sí? Entonces, aun cuando legalmente esté prohibida la venta a menores, pues esto ha sido imposible de controlar, porque pues hay muchos lugares en donde se vende este tipo de productos, ¿no? El thinner, pues en cualquier lugar lo puedes conseguir a un costo sumamente accesible. Entonces es difícil controlar que no se les venda a menores, y por eso es que también, bueno, los chicos van y compran. Y acá lo indicado sería, bueno, que los muchachos no vayan a comprar esto, nada más que es difícil de controlar, ¿no? Maestra Araceli, preguntarle en este punto, ¿cómo recomendarles o cómo platicarles a los, pues prácticamente algunos todavía niños, adolescentes, jóvenes, cómo platicarles por qué no comprar estos inhalables, por qué no usarlos, cuáles son, digamos, los principales daños que generan en su salud, sí, el inhalar este tipo de sustancias? ¿Cómo platicarles? Es simple y sencillamente de forma directa a los chavos. Desde luego aquí partimos de un factor de que la familia sea, digamos, conscientemente hable sobre este tipo de temas, hable sobre adicciones, así como hablar de sexo, hablar también de adicciones de forma directa. Yo lo que recomiendo muchas veces a las familias es, bueno, si antes no se reunían en familia, por lo menos en la hora de la comida, ahora háganlo para poder platicar sobre estos temas. A los muchachos, el consumo frecuente es más en hombres, entonces a los chicos el papá puede platicar con ellos, también la mamá, pero a veces es importante la figura del padre para poder platicar con ellos y hablar directamente. Yo a veces recomiendo, bueno, vayan a los supers y vean los botes y léanlos. Ahí en los botes dicen todas las consecuencias de la inhalación de estos productos. Desde luego no es a detalle, pero sí habla de consecuencias negativas. Particularmente la Secretaría de Salud frecuentemente imparte
digamos, a través de internet o a través de las mismas dependencias en sus oficinas, vamos a ver, las mismas dependencias físicas, reparten folletos que pueden también leer en familia. Son folletos muy accesibles y es importante leerlos con los muchachos, hablar con ellos. Por una parte es explicarles la información clara, sencilla y directa, y por otra, hacer que los muchachos convivan más con la familia. ¿Sí? Enseñar a los chicos que vayan, que participen más también en comunidad, supervisarlos para ver cómo van en la escuela. Si aun cuando los chicos, bueno, dices, pues ya van en secundaria, en prepa, en la universidad, es importante todavía acompañarles y no precisamente vigilarles, sino más bien acompañar, supervisar qué es lo que están haciendo, y digamos son medidas no nada más para evitar el consumo de inhalables, sino en general todo tipo de sustancias. Pues es importante esta recomendación, insisto, porque tengo la impresión, maestra, que a veces al interior de la propia familia, ante la más leve sospecha de que algún integrante tenga acercamiento con alguna de estas sustancias, hay una especie de bloqueo y así como que, bueno, ¿y ahora qué nos conviene? ¿Lo hablamos, no lo hablamos? Si lo hablamos, ¿cómo abordamos el tema? Sí. Y usted nos lo ha dicho muy claro. Aquí no hay como la sencillez y ser directo sobre el tema, platicar con ellos. Además de que, digamos que una parte importante para poder contextualizar la charla, el abordar estos temas, es justamente mantener una buena comunicación con los niños, jóvenes y adolescentes de la familia, ¿no? Y un elemento importante puede ser la convivencia en las comidas, el mostrarse interesados en las actividades de los chavos, justamente, ¿no? A veces ¿cómo decirlo? Por tratar de respetar o de no entender adecuadamente el respeto a la privacidad de los chavos, pues a veces hay alejamiento, distanciamiento, y eso también puede provocar que no haya la confianza para platicar de estos y otros temas importantes. Así es, a veces se genera un poco de confusión en cuanto, bueno, hasta dónde yo puedo intervenir en la vida de mi hijo que ya tiene 17, 18 años, 20, hasta dónde puedo intervenir y hasta dónde no. Pero yo creo que hay casos muy particulares en donde todavía nos toca, en primer lugar porque es nuestro hijo, y en segundo lugar porque es una persona que vive y convive en sociedad. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que si una persona consume sustancias, no solo se está afectando a sí mismo, no solo está afectando su salud, su cuerpo, también afecta a la familia y también afecta a la sociedad. Entonces, yéndonos por este caminito, bueno, si una persona está consumiendo y está viendo una afectación en cadena, por decirlo así, pues entonces tenemos el deber, incluso la obligación, de hablar con este chico, ¿sí? De hablar, de convivir con él, de informarle y de orientarle para que acuda, digamos, si ya está en una situación problemática de este tipo, para que acuda con los profesionistas adecuados, acompañarle en ese sentido. Nosotros integrarnos como familia, en fin. Es importante saber que una vez que se cae en este tipo de problemática, puede ser controlable. Vamos, los muchachos en ocasiones con la primera vez que consumen sienten que ya no hay ningún remedio y van en escalada a consumir más o a consumir otro tipo de sustancias, creyendo que ya no hay remedio, teniendo mucho miedo de hablar. Cuando ya están en un problema, lo importante es hablar de lo que me está sucediendo y pedir ayuda. Sí, probablemente si los padres no tienen la suficiente información, bueno, se puedan enojar, puedan pues poner el grito en el cielo como comúnmente sucede, porque es una gran preocupación y es un temor terrible, pero más vale hablar del problema, de lo que me está sucediendo, para que todos podamos llegar a una decisión adecuada y tomarlo el camino adecuado también. Ahora, es importante cómo saber que un muchacho está consumiendo inhalables, porque a veces, repito, cuando hablamos de adicciones nos referimos a veces al alcohol y sí, bueno, a las drogas, pero no, a veces los inhalables se nos olvidan, ¿no? Nos referimos a la marihuana, a la cocaína, anfetaminas, etcétera, y los inhalables se nos olvidan. Entonces es bien importante saber qué señales hay como indicadores para saber si ya se está consumiendo algún tipo de inhalable. Pues algunos indicadores son olor a solventes en la ropa y en el cuerpo. Obviamente, bueno, si el muchacho está pintando una pared con pintura con solvente, claro, es obvio que huela, pero hay que tener algún cuidado, ¿sí? Inflamación e irritación de la nariz, hemorragias y sarpullidos en la nariz y la boca. Si esto es repentino, bueno, hay que tener ahí un poco de alerta, aguas. Si no es común que el chico sangre nada más porque sí, algo está sucediendo.
pérdida de apetito y de peso, rostro pálido y azulado, ojos vidriosos, enrojecidos y pupilas dilatadas, problemas para hablar, lentitud y mala dicción, actitud semejante a la de un borracho y pérdida de la memoria del pasado lejano. ¿Sí? Si se conjuntan, aunque tengamos, digamos, una señal, por ejemplo, empezamos a ver que el chico tiene ojos vidriosos, bueno, algo está sucediendo. ¿Sí? No es normal, no es normal. La mirada Exacto, ¿no? Entonces, bueno, puede ser a lo mejor por alguna infección o por lo que sea, pero no es normal, entonces de inmediato acudir con un médico y el médico valorará. Pero si además de que tiene ojos vidriosos, hay una inflamación, sobre todo en la boca o nariz, hay irritación, entonces podemos estar hablando ya de un posible consumo de inhalables. Entonces es importante tener estos indicadores para que si en algún momento, ya sean maestros en escuelas, o ya sea en la familia, o con los sobrinos, o con los vecinos, si notamos este tipo de indicadores, no nos dé temor de hablar inmediatamente. A veces cuidamos, como tú bien dices, cuidamos esta, digamos, privacidad, ¿no?, de los muchachos, pero estamos hablando de un problema de salud, de un problema que tiene que ver con la vida misma de una persona, entonces por supuesto que es válido hablar. Y a lo mejor dijéramos, bueno, pecamos de exagerados o lo que sea, pero a veces más vale exagerar hablando y obviamente no vamos a hablar ni juzgando al muchacho ni nada de esto, simplemente de lo que está pasando. Oye, fíjate que estoy viendo que tu hijo tiene, de repente lo veo como irritado de la boca, no le estará sucediendo algo, porque no lo llevas al doctor, porque fíjate que vi en la Secretaría de Salud o escuché en Radio Inmanente que estas son las señales, ¿por qué no lo checamos? Vamos, como a un tipo de apoyo. Maestra, si me lo permite, vamos a ir a una pausa. Les invito, estimadas amigas y amigos del auditorio, no se despeguen. En breve regresamos, seguimos platicando con la maestra Araceli Morales Nava y estamos platicando esta mañana sobre las adicciones con inhalables. Vamos a la pausa y volvemos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.